Hola, que Dios lo bendiga. Siempre nos reunimos el domingo, aquel grupo que se llama Conversatorio Bíblico. Y por lo que veo, cuando no estoy, hay muchos que extrañan la palabra que hablamos, la reunión que hacemos. Y muchos me sugieren que no los deje sin decirle algo. Y por eso justamente estoy haciendo este pequeño video, el cual voy a agradecer que todos los que lo escuchen, lo compartan, y no solo que lo compartan, sino que después también me comenten en breves palabras. No tiene que ser una grabación de 2 minutos, con 1 minuto 30 segundos, algo así que usted haga. Compartir también su experiencia con relación al tema que yo voy a hablar. Para hablar del tema, hoy yo voy a considerar una porción de la Biblia que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 15, y dice de la manera siguiente. Voy a comenzar el 14. Dice: David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Para poder entender la Biblia, es necesario que nosotros andemos como caminando en la Biblia y podamos ver con nuestros ojos espirituales los acontecimientos, aunque nosotros no estemos allí. En el caso de la lectura de hoy, es el caso de el rey David, que es muy famoso, del cual hemos hablado. El papá de Salomón, fue el primer rey de Israel, ordenado por Dios, y de eso ya hemos hablado muchas veces. De ahí salen que mucha gente se llama David. David era un hombre extremadamente guerrero, y Dios le había dado la unción o la autoridad para que él actuara como actuaba. Porque cada vez que David hacía alguna hazaña, algún pueblo enemigo, era una victoria que Dios se anotaba, porque David representaba David representaba a Dios. Entonces había un pueblo enemigo el cual Dios había mandado que fuera destruido, porque aquel pueblo, el pueblo filisteo, era un pueblo muy idólatra, era un pueblo que no amaba a Dios, era un pueblo que no quería nada con Dios. Como tenemos nosotros hoy día muchas personas que no quieren nada con Dios. Solamente que nosotros hoy, Dios no nos ha mandado a matarlos o a destruirlos, como fue el caso de David con los filisteos, sino que Dios nos ha mandado a orar por ellos y amarlo, para que el mismo Dios sea quien tome venganza con su propia mano
y nosotros no nos veamos envueltos en una situación negativa. Porque ya el precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz fue suficiente con su muerte para nosotros no tener que estar envueltos más en muerte de otra persona. Está el pueblo filisteo rodeando al pueblo de Israel. Belén era el lugar donde David había nacido y donde nació Jesús, porque se preparó todo aquel escenario para que cuando el tiempo llegara, Dios llevara a cabo su cumplimiento. El pueblo filisteo estaba ocupando aquel territorio y en la puerta de aquel territorio había un pozo que se llamaba el Pozo de Belén. David había estado peleando ya por varios días o semanas contra el pueblo filisteo y con aquella cosa como de lo profundo de su corazón dijo: ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? Y la gente que rodeaban a David, o sea, los guerreros que rodeaban a David, que en esta ocasión se le llamaban los valientes de David, eran personas que si usted lee el capítulo 23, usted va a saber las hazañas que estos reyes hacían. Segundo Samuel, capítulo 23, léalo. 3 varones irrumpieron en el campamento enemigo y fueron y le buscaron agua al rey David, que estaba pidiendo agua con añoranza, con dolor de su corazón. Añoraba que su pueblo donde él había nacido, el área donde él había nacido, estaba ocupada por los enemigos. Y estos 3 varones entraron allí y buscaron agua y le trajeron. Cuando le trajeron el agua, David vio el agua y con palabras muy profundas la derramó delante de Dios, porque él jamás se imaginó que estos 3 varones iban a ir a buscar el agua en el lugar donde estaban los enemigos. Y no solamente que estaban los enemigos, sino que irrumpieron en medio de los enemigos, cruzaron donde estaban los enemigos, por en medio de los enemigos, para ir a buscar agua, porque el hombre de Dios quería tomar agua de ese pozo. ¿No le ha sucedido a usted que cuando usted hace tiempo que no va a algún lugar, siente en su corazón como algo muy apegado a aquel lugar que lo vio crecer, a lo mejor, o que usted trabajó allí, o que usted vio nacer un hijo suyo, o vio nacer algún hermano, o simplemente usted nació allí? ¿No le ha pasado a usted que en lo profundo de su corazón usted desearía como alguna de aquellas experiencias del pasado que usted vivió allí? Y quisiera como que el tiempo volviera para atrás y lo trajera a aquel lugar y usted entonces a lo mejor bañarse en el río en que usted se bañó o en el pozo donde usted se bañaba cuando era niño. O quizás comer alguna de las frutas que estaban al lado de su casa o en el lugar donde usted jugaba con sus hermanos, con los niños, con quien sea. Pero la mente suya vuelve a aquel lugar y con añoranza, usted no lo dice, pero en su interior quisiera como que el tiempo volviera atrás para vivir aquel momento que le trajo a usted tantos recuerdos, que le trajo a usted tanta alegría, que le dio tanto gozo haber estado allí
en el tiempo que usted haya estado. Ese era el caso de David. David tenía agua donde él estaba. Naturalmente que sí, tenía agua. Pero se antoja, diríamos nosotros en buen español, se antoja David ahora de tomar agua del pozo de Belén, donde él a lo mejor cuando niño había apacentado las ovejas o había estado allí o había nacido allí, tenía grandes recuerdos de lo que había sucedido. Y en lo profundo de su corazón, en medio de la batalla, en medio del campo enemigo, en medio de todas aquellas cosas, de todas aquellas pruebas, de todas persecuciones, de las muertes, de los asesinatos que se mueven a su alrededor, en la angustia de su corazón, él desea tomar agua de aquel lugar. Y 3 hombres valientes fueron al campo enemigo, y cuando fueron al campo enemigo, cruzaron el campo. Y no solo cruzaron el campo sin ser, digamos, detectados por el enemigo o matados por el enemigo, sino que trajeron el agua que David añoraba tomar. Y cuando David se dio cuenta que ellos habían ido a buscar el agua y la trajeron, el corazón como que se le volcó y dijo: ¿cómo se atreven ustedes a ir a buscar el agua simplemente porque yo dije que quería? No, eso lo digo yo, pero estoy tratando de hacer el personaje. Y David lo único que hizo fue que la derramó delante de Dios, porque consideraba que aquella agua era como la sangre de aquellos hombres que fueron y buscaron el agua simplemente para que David no sintiera la angustia. ¿Por qué somos los seres humanos tan especiales? ¿Por qué usted es tan especial? Cuando tengo algo, lo tengo, no me interesa. Lo pierdo, entonces lo lamento. Pero cuando lo tenía, no le interesaba. Pero cuando lo pierde, como que algo le dice: perdiste la oportunidad de tu vida. Era tuyo aquello y ahora lo perdiste. Nos lamentamos, lloramos, rabiamos. Si estamos lejos, extrañamos el lugar donde nosotros habíamos estado. Pero cuando estábamos en el lugar, no aprovechamos a hacer nada que nos llevara, digamos, a dejar una marca en aquel territorio. Pero ahora que no estamos, lo lamentamos. Nos extrañamos de que no estamos ahí. Y si nosotros volvemos al lugar donde hemos estado y donde aquellas añoranzas, donde el corazón nos lleva allí, sentimos como una paz, sentimos como una complacencia. Vemos el árbol donde nosotros quizás jugábamos, donde quizás estampamos el nombre de algún amigo o una amiga, y vamos allí y buscamos aquello que habíamos dejado. Porque el tiempo nos ha alejado, los quehaceres nos han alejado, la tristeza que hemos vivido por no estar en aquel lugar es algo que nos lleva nuevamente a volver a nuestro pasado. Y es como que revivimos el tiempo perdido. Buscamos lo que ya no está, pero que sabemos que estuvo allí. Y usted fue agente de aquel lugar en determinado tiempo o momento. Esos somos los seres humanos. Así somos. Así nos ha hecho Dios y no podemos negarlo. La Biblia dice: el que quiere seguir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Cuando hablamos de tomar su cruz y seguir al Señor, quiere decir que no siempre podremos volver al lugar donde nosotros añoramos volver. No siempre tendremos lo que con tantas ansias hemos querido tener y hemos querido compartir, pero no lo tenemos. David había pasado muchas veces por aquel pozo, pero nunca le había despertado la sed tan profunda como en aquella ocasión. Y cuando vio valientes que se atrevieron a buscar el agua para que él no sintiera aquella añoranza, para que no sintiera aquel vacío, entonces dijo: no, la sangre de esta gente sería lo que yo me voy a beber. Arriesgaron su vida para que yo me sienta bien. Eso fue lo que Cristo hizo por usted. Arriesgó su vida, dio su vida para que usted hoy sienta la libertad, para que usted hoy sienta que puede alcanzarlo, para que usted hoy pueda no añorar su vida pasada, sino celebrar el triunfo de lo que Cristo ha hecho en su vida. El Señor nos llama a conocerle, pero que también nos llama a conocernos a nosotros mismos. Conóceme a mí, dice el Señor, pero también debemos saber quiénes somos. ¿Por qué vivir lamentando lo que no podemos alcanzar? ¿Por qué, teniendo las cosas, no agradecemos a Dios porque la tenemos? Yo estoy en un lugar donde viví en el año 1989-90 y por donde ando hoy hace más de 12 o 13 años. San Diego, Hemet, que yo no había ido. Todo ha cambiado, todo está como diferente, pero hay añoranzas en mí que cuando llego a aquellos lugares es como que mi mente me lleva a repasar mi historia y alegrarme porque Dios me ha permitido volver. Alegrarme porque Dios me ha dado la segunda oportunidad de volver y ver lo que había anhelado. Usted probablemente tiene alguna historia que contar igual. Y eso es lo que yo quiero que usted haga después que usted vea este video. Cuénteme en breves palabras, en sus palabras, ¿qué le gustaría a usted volver a encontrar? ¿O con quién? ¿O a dónde? ¿O qué cosa, qué cuadro de su niñez usted extraña? Si puede tratar de volver allá, vuelva, porque psicológicamente le va a dar alegría. Y va a darse cuenta que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bien, Dios lo bendiga y gracias por escucharme. Señor, yo te doy gracias por permitirme hablar con mis hermanos, con mis amigos y contarles la historia de David y los valientes. Permite que ellos también puedan tener un encuentro consigo mismo y entender que tú los has llevado por lugares diferentes y les ha mostrado un camino más excelente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.